Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y presentar lo que nosotros vemos como futuras tendencias que van a impactar todo el ecosistema de movilidad. Muy rápido, Tolemus Consulting Group es una firma de consultoría en estrategia y investigación de mercado, 100% enfocada en temas de movilidad conectada. Llevamos 12 años en el tema, investigando todo lo que está sucediendo y bueno, atendemos clientes también de todo el ecosistema, como pueden ver en este slide. Y eso nos da el conocimiento que un poco hoy vamos a compartir de algunas de las tendencias de movilidad. Entonces, lo primero es, como todo mundo yo creo que aquí sabe, dentro de los servicios conectados, los servicios de telemática para la gestión de flota tienen ya una muy alta penetración a nivel mundial y una muy alta penetración también en Europa. No pude hacer un zoom más grande, pero bueno, se ve ahí que en Europa ya la penetración es bastante alta. Obviamente esto es relativo al resto de los servicios conectados, pero bueno, lo que queremos decir es, primero, ya existe una alta penetración en Europa y en América. Sin embargo, hay todavía mucho campo de crecimiento y eso lo podemos ver en la siguiente slide. Entonces, con base en nuestros análisis, lo que hemos visto es que hoy estamos en alrededor, esto es a nivel Europa, de 20 millones de vehículos conectados para la gestión de flota o con equipos de telemática, y vemos que para 2030 vamos a llegar a cerca de 50 millones de vehículos conectados. Entonces, hay bastante campo de crecimiento, significa que van a tener mucho trabajo durante los próximos años. Y, sin embargo, o sea, esto es el crecimiento, pero sin embargo hay muchas tendencias, como ya nos mencionábamos, que van a afectar cómo todo el ecosistema se está desarrollando. Entonces, seguramente ya han escuchado de las típicas, que son conectividad, electrificación, automatización y modelos de negocio compartidos, pero existen muchas otras, como son, bueno, esta es electrificación, automatización, carreteras e infraestructura inteligente, smartphoneization, que aunque no se hable tanto de eso, es el punto de acceso a todos los servicios de movilidad conectada y es súper importante. La movilidad multimodal y bajo demanda compartida, que son los modelos de MaaS, Mobility as a Service. Pagos con el vehículo es algo que también vemos que está empezando y está tomando mucho más inercia. Cobro basado en uso. Convergencia de los servicios de gestión de flota. Vemos que hay una convergencia entre los diferentes servicios y vamos a tocar el tema un poco hoy. Y finalmente, e-commerce y reparto de última milla. Estas son 10 tendencias que vemos que les van a estar afectando durante los próximos 10 años. Y hoy nos vamos a enfocar en analizar en más detalle dos. Cobro basado en uso, e-commerce y reparto de última milla. Escogimos estas dos porque son relevantes a la situación de España hoy en día y porque tienen un impacto de corto plazo. Entonces, evidentemente todas tienen un gran impacto y van a tener un gran impacto durante los 10 próximos años, pero estas dos son las que creemos que hoy en día son más relevantes a la situación de España por temas que vamos a analizar ahora y que van a impactarlos en el corto plazo. Entonces, cobro basado en uso. Me gustaría saber cuántos de aquí están familiarizados con el tema de cobro basado en uso. Si pueden levantar la mano. Ok, no muchos. ¿A qué nos referimos con cobro basado en uso? Son modelos de tarificación que cambian de ser modelos no dinámicos a modelos dinámicos que utilizan información del contexto y utilizan nuevas tecnologías como la posición satelital, sensores del vehículo y de la infraestructura y la conectividad. Este esquema se utiliza principalmente en el seguro basado en uso. No sé si algunos de ustedes ya han adquirido un seguro basado en uso. Actualmente en España la penetración es todavía muy baja, pero en países como Italia, el Reino Unido o Estados Unidos la penetración es bastante alta. Y el segundo tema, que es el que creemos que es súper relevante a la situación de España hoy en día, es el cobro de carretera basado en uso. Y esto es cobrar el peaje de la carretera
con las coordenadas del GNSS, que es lo mismo que GPS, es solo el nombre, digamos, el nombre que engloba todas las constelaciones, pero siempre que diga GNSS es lo mismo que GPS. Entonces, con las coordenadas de GPS se puede cobrar el uso de las autopistas. Esto es súper relevante a la situación de España y ahora vamos a ver por qué. Entonces, aunque suena muy novedoso, este esquema, bueno, que sí empezó hace poco, ya está presente en 11 países, en varios países en Europa, sobre todo en Europa del Este, que es donde existen camiones o vehículos pesados que transitan entre muchos países, entonces por eso se vuelve tan relevante en esta región. Y este es un esquema que es muy exitoso por ahora y existen muchos países que están explorando su implementación. Entonces, en lugar de parar en un peaje y pagar por el peaje y después que te abran la barrera y pasar, o ya hay sistemas de free flow de peaje, de pago de peaje, por ejemplo, en Barcelona, esto va a ser con coordenadas satelitales y entonces no se necesita una caseta más. Es decir, se puede aplicar a todas las carreteras de España. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? Bueno, uno es por las cifras que esperamos de crecimiento, o sea, nosotros esperamos que para 2030 existan 140 millones de vehículos que utilicen esta tecnología para el cobro de peaje. Está empezando, pero si ustedes piensan en la magnitud, si en un país se adopta este esquema, significa que todos los vehículos pesados, por ahora es solo para vehículos pesados, van a tener que utilizar este esquema y significa que van a tener un dispositivo conectado que está enviando información a la nube para que se haga el cobro de peaje. Y como vemos la tendencia de todos los países que están adoptando este tipo de tecnologías, vemos que cerca de 140 millones de vehículos a nivel mundial van a tener este sistema. Existen diferentes esquemas para hacer el cobro basado en uso. El primero es utilizando equipos dedicados, que son equipos de DSRC y GNSS. Estos son, por ejemplo, en Bélgica lanzaron el esquema y definieron un dispositivo único para realizar este cobro de peaje. Normalmente utiliza GNSS, que es el sistema de rastreo satelital, y DSRC, que es el sistema que se utiliza actualmente en España. El DSRC lo utilizan porque si tú quieres tener una movilidad entre diferentes países y un país no tiene un sistema de GNSS, con este dispositivo vas a poder pagar este tipo de carreteras, pero también con GNSS en los países donde sea el esquema vas a poder pagar esto. En otros países como Hungría o Nueva Zelanda, lo que hicieron fue utilizar los dispositivos de gestión de flota ya existentes para realizar este cobro. Evidentemente esto es súper relevante para ustedes porque significa que con el mismo dispositivo que se está realizando la gestión de la flota, la gestión telemática de la flota, se puede utilizar para hacer la recaudación de información y el cobro del peaje a las diferentes flotas. Y finalmente tenemos lo que vemos un poco hacia futuro, que se llama el Universal Device. Platicando un poco por aquí, veo que también ustedes tienen perspectivas a generar un Universal Device. Y existen varias empresas que lo que quieren es integrar el sistema telemático de gestión de flota, el sistema de pago de peajes y pago de otro tipo de servicios como gasolina, etcétera, y el digital tacógrafo, el tacógrafo digital. Entonces, lo que se busca y lo que están buscando muchos fabricantes o proveedores de fabricantes de autos es crear este sistema o este equipo único que va a permitir proveer todos estos servicios con una sola plataforma. Entonces, es un poco a donde se está moviendo, pero hoy en día estamos entre los dos primeros esquemas de aquí, que es DSRC plus GNSS, equipos dedicados y equipos telemáticos para la gestión de flota. ¿Por qué es relevante España? Me imagino que han leído un poco en las noticias y hoy en día hay un déficit de recaudación de peaje de autopista para luego hacer el mantenimiento. Ya lo ha señalado la Comisión Europea, ha dicho que España tiene que cambiar su esquema porque si sigue este déficit no se va a poder fondear el mantenimiento de la infraestructura y se va a tener que adquirir deuda para hacerlo o buscar fondos de otros sitios para financiar este mantenimiento y bueno, entonces es un problema grave. Hay dos principales razones por las que esto está sucediendo. La primera es
porque hay una reducción de lo que se recauda del impuesto de gasolina. Uno, porque los vehículos son más eficientes, y dos, porque nos estamos moviendo a la era de vehículos eléctricos, pero también es porque en España algunas de las autopistas se han decidido, cuando termina la concesión, no renovarla y no cobrar por el peaje. Entonces esto genera un déficit en la recolección. ¿Qué significa esto? Que se tiene que desarrollar un nuevo modelo. Este nuevo modelo, la primera propuesta es un modelo de viñetas, pero en un futuro se habla de un pago por kilómetro. Entonces, lo que nosotros sabemos es que GNSS o el modelo de cobro por uso por kilómetro utilizando GNSS, hasta ahora es lo que se ha visto como lo más eficiente en los países. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. Una es que puedes definir las rutas por las que vas a cobrar. Dos, es un cobro más justo dependiendo de las emisiones que se generan y el tipo de vehículo o el desgaste que hace en la autopista. Y tres, es que evita filas, o sea, no necesitas toda esta infraestructura que puede ser muy aparatosa. Entonces, lo vemos como un muy buen modelo y quizás España en unos años sea el modelo que adopte. Si lo adoptan, esto va a tener un gran impacto para ustedes porque significa que todos los vehículos de flota, lo vemos inicialmente en vehículos pesados, van a tener un dispositivo y van a buscar tener nuevos servicios. Entonces, ¿qué significa esto para ustedes? Significa que con un solo equipo se van a poder proveer diferentes servicios y se van a poder incluir nuevos servicios que ustedes ya lo hacen un poco, como seguro basado en uso, diagnóstico remoto. Además, se van a poder incluir sistemas de pagos, o sea, pago por gasolina, pago por estacionamiento, pago por diferentes cosas, lo cual significa nuevas líneas de negocio para ustedes. Y no todo es bueno, ¿no? Porque también esto significa que los actuales proveedores de sistemas de pago o los que se encargan de la recolección de información para generar el pago van a entrar al segmento de gestión de flota. Entonces hay que estar alerta en relación a eso y ver cómo reaccionar ante la apertura de este mercado. Bueno, eso es muy rápido, así una embarradita, muy rápido, una visión muy general de lo que vemos en el tema de pago por uso para las carreteras. La siguiente tendencia de la que queríamos hablar es el e-commerce y reparto de última milla, que está teniendo un boom a nivel mundial. Esta tendencia la vemos en dos aspectos. Uno es el tema de entrega de alimentos y el otro entrega de paquetería. Son los dos grandes grupos. ¿Qué estamos viendo en el tema de reparto de comida? Estamos viendo que las empresas de reparto de comida, bueno, creo que todos aquí hoy en día han solicitado algún alimento a través de estas plataformas. Y lo que estamos viendo que está sucediendo ahora es que se están diversificando y están abriendo el mercado a la entrega de todo. Es decir, entrega de supermercado, entrega de paquetería. Entonces, este tipo de empresas están creciendo en relevancia y están abriéndose a nuevas líneas de negocio. Las principales empresas en Europa son Deliveroo, Just Eat, Glovo, que Glovo creo que próximamente va a salir de España, Uber Eats y Bolt. Estas son las principales empresas y lo que podemos ver aquí es que Just Eat es la que tiene la mayor cobertura a nivel europeo. Estimamos que para 2030 habrá cerca de 1.2 millones de repartidores en Europa. Este es el crecimiento que estimamos con base en el número de pedidos que se están originando. Claramente, todo el tema de la pandemia generó un boom, hizo que esto creciera todavía más, pero creemos que todavía hay bastante campo para seguir creciendo. Este es el número de repartidores que estamos estimando para Europa y para España y lo que vemos es que va a duplicarse, incluso a triplicarse en algunos países. El otro tema es paquetería, como dije. Lo que sucede aquí, que es súper interesante también con paquetería, es que se están incorporando a estos tradicionales modelos de paquetería repartidores que son autónomos. Es decir, yo tengo un coche, me conecto a la plataforma y me convierto en una persona que puede entregar un paquete. Entonces, este es un nuevo modelo que se está desarrollando en España y en Europa, que significa que va a abrir el mercado a muchas personas autónomas.
¿Quiénes son las principales empresas en el sector? Es Hermes, UPS, DHL y FedEx, que son los tradicionales, y GLS y DPD. Estas son las principales empresas a nivel europeo. Este gráfico nos enseña un poco el impacto que tuvo en paquetería y mensajería el COVID, y no solo eso, nos puede enseñar cómo es súper variable la demanda de esto dependiendo del mes. O sea, en diciembre vemos picos altísimos y en otros meses vemos que no es tan alta la demanda, y esto genera un gran reto para las empresas que están en el sector. Sí, aquí está el crecimiento por COVID, que fue exponencial, y lo que vemos es que sigue creciendo, ¿no? Este gráfico enseña el porcentaje de ventas por Internet versus el porcentaje de las ventas totales al por menor. ¿Qué otro reto enfrentan estas empresas? Estas empresas se están moviendo de un modelo de negocio de B2B, en donde ellos recolectaban los paquetes y los entregaban a las diferentes fábricas o empresas, a un modelo de B2C que representa muchísimos retos. Es decir, entregan directamente al consumidor, pero es súper complicado porque, uno, los volúmenes de entrega son mucho menores, y dos, no siempre está la persona para recibir el paquete, entonces muchas veces tienen que ir muchas veces a visitarlos para poder entregar el paquete, que representa un costo para ellos bastante representativo. ¿Qué vemos en esta industria y por qué es tan importante? Como en la otra hay un crecimiento exponencial, y lo que vemos es que el número de furgonetas en Europa que se utilizan dedicadas para esto va a ir de menos de 500,000 a cerca de 1.4 millones. Entonces vemos que en términos de flota van a volverse mucho más relevantes. El otro tema que es muy importante y que lo hace tan relevante en España es que hay una nueva ley de repartidores que elimine el uso de repartidores autónomos. O sea, lo que busca esta reforma es que los repartidores autónomos no puedan más volverse repartidores para entregar en estas plataformas. Entonces, ¿eso qué significa? Que van a dejar de ser solamente plataformas y se van a convertir en gestores de flota también. Entonces, eso es muy relevante al mercado español, es algo que estamos viendo que sucede aquí, y que significa que eventualmente también van a tener que estar estas plataformas adquiriendo nuevos productos o servicios para la gestión de flota. Bueno, lo que vemos es que estas empresas, como lo digo, son cada vez más relevantes en el ecosistema de gestión de flota, que el sistema está, este sector está en pleno auge, está creciendo muchísimo, como vimos en las gráficas, y que la nueva regulación y las actividades de gestión de flota y última milla van a ser cruciales para su desarrollo, que esto significa que se van a tener que entender muy bien sus necesidades y sus principales retos para poder tener nuevos productos y servicios dedicados a este segmento. Entonces, el mensaje es que este tipo de segmento o este ecosistema hay que tenerlo al pendiente y ver qué va a pasar en un futuro para ver cómo se pueden cubrir sus necesidades. Entonces, estos son las dos grandes tendencias de las que hablé hoy. Espero que quede un poco más claro el tema de cobro por uso y lo que está sucediendo con las empresas de e-commerce y reparto de última milla. Es todo, muchas gracias.